escuchas. Buenos días a la mesa de trabajo. Señor Barrera, ¿cuál es la realidad actual de las víctimas en el departamento? ¿Han tenido el apoyo del gobierno? ¿Han sido incluidos en los programas? Igualmente, ¿cómo van los temas también de la búsqueda de la verdad de quienes les propinaron este sufrimiento y la condición de víctimas? Pues hoy, 9 de abril, día en que se conmemora un día más de la memoria y solidaridad con las víctimas, queremos brindarle desde las organizaciones sociales de víctimas, desde las diferentes mesas de participación, un abrazo de rejuntancia a nuestras víctimas del conflicto armado. Creo que el gobierno nacional y los diferentes grupos armados al margen de la ley que hicieron leña de nuestra población víctima del conflicto nos deben mucho. Aquí fue cómplice no solamente las autoridades, sino muchas comunidades en general que tuvo que ver con lo que pasó. Muchos desaparecidos, y hoy solamente aparecemos en estadísticas, ¿no? Desaparecidos, homicidio, violencia sexual, desaparición, secuestro, retenciones ilegales, y hoy miramos las víctimas una luz de esperanza, la cual esperamos que la Jurisdicción Especial para la Paz abra el caso Casanare. Y que el señor Martín Llanos, jefe máximo de las autodefensas, contribuya con la verdad y la búsqueda de los desaparecidos, que es lo que en última nosotros buscamos, saber dónde están nuestras familias, qué pasó con ellas, y que podamos tenerle y darle cristiana sepultura. El gobierno nacional debe ahondar esfuerzos más en la reivindicación de los derechos de las víctimas que en invertirle en armamento bélico, como si la guerra diera más que la educación, como si un arma valiera más que una vivienda, como si la guerra le permitiese llegar más a favorecer mucho más sus intereses que los intereses de la comunidad en general. Creo que Colombia somos muchos más los que no queremos la guerra que aquellos que viven y se lucran de eso. Exigirle que invierta en vivienda, en educación. Estamos a punto de tener una universidad pública en el departamento de Casanare, pero queremos ver una voluntad explícita con las víctimas del conflicto armado y por qué no crear acceso directo a aquellos chicos y chicas que quieren servirle a este departamento desde el ámbito profesional y no permitir que la no oportunidad le brinde la oportunidad a esos grupos armados al margen de la ley que hoy hacen leña de nuestra sociedad civil, chicos que deciden irse a delinquir por falta de una oportunidad. Ese es el compromiso de nuestros gobernantes y eso es lo que deben de trabajar. También hoy la Asamblea Departamental legisla para escuchar a las víctimas del conflicto armado y quiero decirle a esos diputados que legislen a favor de las 77.000 víctimas que tiene este departamento en educación, en salud, en vivienda digna y en por qué no buscar un mecanismo que le permita garantizar el acceso a tierra. El 85% de la población víctima de Casanare tiene vocación campesina, no tiene tierra, está viviendo en las grandes moles de cemento en las ciudades de este departamento, esperando una oportunidad para sobrevivir. Eso es lo que le exigimos. Creo firmemente que nuestras víctimas no debemos producir más lástima, que debemos pararnos y decidir lo que nos corresponde y lo que está contemplado dentro de la ley, pero también debemos sentarnos a concertar con el gobierno cómo hacemos para que eso poquito que llega se invierta de la mejor manera y le cree una oportunidad a nuestras víctimas del conflicto armado. Sí, casi 70.000 personas víctimas de la violencia, muchísima gente que sufrió los rigores del paso de grupos de extrema derecha, de extrema izquierda y de las mismas fuerzas del Estado, señor Barrera. Claro, está en las investigaciones judiciales de la desaparición de personas extrajudicialmente, el caso que había abierto por los falsos positivos. Creo que aquí mucho tuvo que ver, incluyendo fuerzas vivas del Estado, grupos armados al margen de la ley y otros terceros que tuvieron ahí. Nosotros no estamos recriminando porque hoy podemos compartir
por ejemplo, con antiguos victimarios, miembros de las autodefensas campesinas de Casanare, hermanos que hoy hacen parte de diferentes entidades, ya sea por elección popular o porque son funcionarios o contratistas del Estado. No los vamos a recriminar por lo que pasó, sino que le exigimos que ellos también deben contribuir a la construcción de un camino de esperanza. Un camino de esperanza con aquellas víctimas que sufrimos la peor parte de una guerra absurda que no nos inventamos nosotros. Señor Barrera, precisamente iniciativas como la de el señor Martín Llanos, de que se ha incluido en la Justicia Especial para la Paz, tendrían pues muchas esperanzas para las víctimas de conocer la verdad, ¿no? Porque hay muchos capítulos todavía oscuros, hay muchas personas que continúan desaparecidas, hay muchos familiares esperando conocer la historia verdadera de lo que le ocurrió a sus familiares. ¿Qué opina usted de estos temas que se han conocido sobre algunos voceros de las autodefensas campesinas de Casanare que buscan el ingreso a la JEP? Yo personalmente lo miro con beneplácito, con esperanza, porque muchos buscamos a nuestros desaparecidos. Si hoy Martín Llanos tiene la voluntad expresa de ayudar a contribuir con la verdad, hay que darle el acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y eso es lo que queremos. Nosotros no le estamos pidiendo que nos cuente quién tuvo contacto con quién o quiénes se lucraron en su momento de ese grupo armado al margen de la ley para llegar a sus intereses personales. Lo que queremos es una voluntad en la búsqueda de los desaparecidos, que contribuyan con la verdad y que ayuden a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Queremos sentarnos en una mesa redonda de diálogo. Ya lo decía el padre Francisco de Ruiz. Aquí pasó muchas cosas y tenemos que aprender, tanto víctimas, victimarios, a vivir todos en un mismo departamento. Y yo en una conversación que tuve con Martín Llanos, yo le decía, si usted tuvo la valentía de destruir el departamento con otras personas, tenga la doble valentía de que sea recordado en la historia, no por lo malo que hizo, sino porque se paró y ayudó a construir este departamento y levantarlo de las cenizas. Contribuyó con la verdad, ayudó a reparar las víctimas del conflicto armado y nos entregó a nuestros desaparecidos. Eso es lo que queremos. Otra historia totalmente diferente y no hacer parte más de las estadísticas que hoy figuran en el Centro Nacional de la Memoria Histórica y en la Unidad Nacional de las Víctimas, que le falta mucho para que sea la Oficina de Atención a las Víctimas del Conflicto Armado. Hoy se escudan detrás de la pandemia diciendo, llamen, en ese número le van a dar solución. No, muchas víctimas no saben, no tienen manejo del Internet. La mayoría no alcanzan a tener quinto primaria. ¿Cómo le piden a un adulto mayor que actualice datos vía Internet? Creo que la unidad debe tener la responsabilidad, porque para eso el Estado invierte unos recursos para pagarle a los funcionarios, para que le brinden orientación, atención y ayuden a contribuir con la reparación de las víctimas del conflicto armado. Ahí está entonces la lectura que hace del proceso que han vivido las víctimas en Casanare, uno de sus voceros, José Alirio Barrera, quien desde hace ya varios años ha estado trabajando en la reivindicación, en la consecución de la verdad para las personas víctimas de la violencia. Es un número de verdad estremecedor, casi 70.000 personas las que fueron víctimas de alguno de los protagonistas de la violencia que se generó en el departamento, autodefensas, paramilitares, guerrillas e igualmente, lamentablemente hay que decirlos también, la fuerza pública muy comprometida en temas de falsos positivos en el departamento de Casanare. Señor Barrera, muy amable, ¿cuáles son los puntos hoy programados dentro de la conmemoración por parte de las entidades territoriales? A las 9 de la mañana el Congreso de la República escuchará a las víctimas del conflicto armado. Igualmente lo hará la Asamblea Departamental y en los diferentes municipios algunos consejos sesionarán a favor de las víctimas del conflicto armado. Desde la distancia, mandarle un abrazo de rejustancia y de solidaridad a nuestra población víctima del conflicto armado y un mensaje al gobierno departamental. Creo que debe sentarse con las organizaciones sociales representadas en la mesa de participación efectiva de las víctimas y abrir unos espacios de diálogo y de escucha
para la construcción de un nuevo departamento. El mensaje de las víctimas al gobierno departamental. Hoy, en la conmemoración 9 de abril cada año de la memoria y la solidaridad con las víctimas. Señor Barrera, gracias, feliz día. A usted y a todos un excelente día. A partir de las 7 de la mañana se está realizando una ceremonia, una eucaristía, un acto litúrgico en la Catedral San José, que es celebrado por Monseñor Edgar Aristizábal, precisamente